Hola, buen día, ¿cómo están? Siguiendo con nuestro tema que es Kashrut, quería que veamos el tema de la prohibición de comer sangre cuando se encuentran en los huevos, por ejemplo. Eh, lo habíamos hablado de forma superficial, quiero que hablemos en detalle en qué consiste esta prohibición. Eh, por ejemplo, si vemos una mancha de sangre o de color marrón en la yema o en la clara del huevo, está prohibido ingerirla. Entonces, por eso es importante revisar los huevos antes de cocinarlos. Siempre tenemos que mirarlos. Lo más práctico es agarrar un vaso de vidrio o algo transparente, abrir el huevo y mirarlo por fuera de todos lados para ver que no contenga ninguna mancha de sangre o alguna mancha marrón que sospechamos que esa mancha podría ser sangre. Si tiene una mancha blanca o amarilla, el huevo es kasher y se puede consumir. Cuando tenemos duda, tenemos que consultar con alguien experto en eso. Por ejemplo, si la mancha es marrón y no sabemos si realmente es sangre o podría ser otra cosa. Por eso es importante poder consultar con alguien para saber las próximas veces cuál es la característica de ese huevo, si es kasher o es taref. Taref es lo contrario de kasher. Eh, Ahora, si por ejemplo cocinamos un huevo que contenía sangre, está prohibido de comer ese huevo y también la sartén o la olla en la que hayamos cocinado ese huevo pasa a ser taref y hay que averiguar y preguntar cómo cayerizar esa sartén o esa olla o la cuchara que usamos también para sacar el huevo de su lugar. Por eso es importante siempre revisarlo antes de la cocción. Si mezclamos, por ejemplo, el huevo con alguna tortilla o en algo y también descubrimos que había sangre y ya lo habíamos cocinado, no se puede ingerir esa comida. El huevo como o sea, la tortilla en sí ya no se puede ingerir. Hay que tirarla y consultar con un rabino qué hacer con la olla. También hay que cayerizarla o la sartén. Por eso siempre insistimos en revisar todo antes de la cocción, para evitar este tipo de problemas, ¿sí? Eh, si uno, por ejemplo, quiere tomar el huevo directamente de su cáscara, lo quiere sobar, ahí no es necesario, y lo quiere comer así crudo, ahí no es necesario revisarlo. Y lo mismo cuando lo queremos hervir. Para poner a hervir, podemos poner a hervir los huevos y no tenemos que revisarlos antes. No hay forma de revisarlos antes tampoco porque no los podemos abrir, obviamente, ¿no? Eh, si se saca, una vez que se saca la cáscara del huevo para cocinar o para lo que sea o para tomarlo crudo, ahí sí hay que revisarlo. Lo que hay que fijarse cuando hervimos, eh, lo vamos a ver después, que tiene que ser siempre de forma impar. La regla es que en general los huevos no contienen sangre. Entonces, de entrada pensamos que no tiene sangre. Ahora, ¿qué pasa si mezclé, cociné y vi, mientras estoy comiendo, veo que hay sangre efectivamente en el huevo? ¿Qué hago? Lo que tengo que hacer es, si ya lo tengo en la boca, lo tengo que sacar de la boca, lo tengo que escupir, enjuagar la boca, comer algo sólido, no ingerir esto porque puede llegar a contener, puede estar la sangre esa en mi boca, entonces lo tengo que despedir de la boca, todo eso. Y después tengo que averiguar qué hacer con los utensilios, qué hacer con la cuchara, la espumadera, la olla, el sartén que usé para cocinar esta comida con huevo sin haberme dado cuenta que contenía sangre, ¿sí? Eh,
todo esto es si el huevo estuvo caliente. Si el huevo estuvo frío, alcanza con enjuagar con agua fría o agua tibia el utensilio, ya el utensilio es kosher. Eh, si tenemos siempre alguna duda, siempre tenemos que consultar con un rabino o con alguien competente que sepa del tema. Lo que dijimos antes, que cuando ponemos a hervir huevos, siempre ponemos mínimo 3 huevos. O si queremos hervir más, siempre ponemos de forma impar. ¿Por qué hacemos esto? Porque si alguno de ellos tiene sangre, la mayoría de los huevos no va a tener sangre porque está la regla esta que en general la mayoría de los huevos no contienen sangre. Entonces, al hervir siempre de forma impar, lo que ganamos es saber que normalmente la mayoría no va a contener sangre. Entonces, todos los demás huevos van a seguir siendo kosher, aunque encontramos uno que sí tenía sangre, pero como la mayoría no tenía, todos los demás huevos son kosher y también la olla o el lugar donde hervimos esos huevos también sigue siendo kosher. Para evitar problemas y dudas, lo ideal es, una vez que hervimos los huevos, enfriarlos, ponerles agua fría, como para que una vez que abrimos el huevo ya está todo en frío y cuando está todo en frío no se considera que no, que no es kosher y así podemos consumir los demás huevos que no contienen sangre. Quiero tomar otro tema en esta misma clase que habla sobre comercio de alimentos prohibidos. Encontré un libro que se llama Bayomer Gabriel, eh, del rabino Gabriel Fallas, donde habla de este tema y me pareció muy interesante poder compartirlo. Si está permitido comerciar alimentos prohibidos por la Torá. ¿Puedo yo comerciar con alimentos prohibidos por la Torá? ¿Sí o no? La regla es que está prohibido comerciar con alimentos prohibidos por la Torá. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo comercio con alimentos prohibidos por la Torá, puedo llegar a agarrar uno de esos alimentos y comerlo sin percatarme de que ese alimento no es kosher. Por ejemplo, si una persona tiene un local de comestibles a la venta, al público, y por ejemplo vende pescados impuros, carne no kasher, carne de cerdo, aves, chocolates con grasa animal, está prohibido vender eso porque puede llegar en algún momento, no sé, agarrar un chocolate y ingerirlo, comerlo, y eso está prohibido. Por eso tampoco lo puede vender, para no llegar a consumirlo él mismo, ¿sí? Ahora, animales prohibidos que generalmente no son para uso humano, por ejemplo, sino que se utilizan para trabajar, caballos, burros, camellos o peces que no son kasher, tener una pecera no kasher en la casa. Eso está permitido comerciar porque no son para consumo humano, sino solamente para vender o para tener una mascota en la casa. También está permitido comerciar, por ejemplo, con pieles de animales prohibidos, de vuelta, porque no son para consumo humano. Alimentos para perros o gatos, elaborados con carne tarés, por ejemplo, está permitido comerciar porque no son para consumo humano. Entonces, una persona, un yehudí, puede vender ese tipo de alimentos. Toda especie que las personas generalmente comercian para consumo humano, como por ejemplo cerdos, animales, pescados o aves impuras, y no para otra utilidad, sino para consumo, aunque la intención del EUDI es comercial con el cuero u otros ingredientes y no para el consumo humano, igualmente le está prohibido comercial. ¿Por qué? Porque tememos que él ingiera alguno de esos alimentos porque son alimentos aptos para consumo humano. Entonces hay que ver cómo
exactamente qué tipo de cosas sí puede vender y qué cosa no. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa a una persona, un cazador de animales, que repentinamente se le presentó un animal prohibido por la Torá? O sea, o un pescador. Él de entrada no quería pescar un pez que no sea kosher, o lo mismo el cazador, no quería cazar un animal que no sea kosher, pero esto sí pasó. Entonces, ¿qué tiene que hacer? En ese caso, está permitida su venta, ya que su intención no fue premeditada. Él no fue a pescar premeditadamente un pez no kasher. Entonces, una vez que se le presentó y lo tiene en su red o en su caña de pescar o la forma como lo haya cazado, él lo puede después posteriormente vender. Solo que le está permitido a un pescador o cazador que es su profesión. Si su profesión es esa, entonces sí la puede vender. Pero si una persona no es profesional, no es un pescador profesional, solamente que por hobby fue a pescar y pescó un animal no kosher, pescó, perdón, un pez no kosher, él no lo puede vender. Solamente hablamos cuando es un profesional, un pescador o un cazador profesional que se dedican a eso y sin intención pescaron o cazaron un animal no kasher, posteriormente lo pueden vender. La persona que no se dedica a eso y pescó un pez no kosher, por ejemplo, tiene prohibido venderlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un yojet que fue a faenar y de repente se hizo taref su faena? Por ejemplo, puede ser por muchos motivos. Puede ser que el cuchillo no estaba bien afilado y la forma como lo faenó, como le hizo yejitá al animal, lo hizo prohibido por la Torá. Entonces, él puede vender ese animal o ese ave a un no judío. eh, en ese caso, sí lo puede vender o poner un intermediario que lo haga por él y él le paga por el servicio, y ahí sí puede tener provecho de ese animal, comerciándolo, ¿sí? Otra pregunta es si se puede comerciar con grasa de un animal puro permitido por la Torá. Hay partes de grasa de los animales kasher que están prohibidos por su consumo. En el caso que el animal sea kosher, está permitido comerciar con esa grasa animal, eh, aunque el uso de la grasa generalmente es para consumo humano, ya que la Torá lo permite explícitamente. Pero si la grasa es de un animal impuro, apta para consumo humano, está prohibido comerciar como cualquier otro alimento prohibido por la Torá. Acá nosotros siempre diferenciamos entre lo que está prohibido por la Torá o lo que está prohibido por los sabios. Lo que está prohibido por los sabios es más fácil de permitir, de venderlo, que lo que está prohibido por la Torá. Lo que está prohibido por la Torá no se puede vender, que son las variedades que estamos viendo acá, ¿sí? Por ejemplo, grasa de cerdo u otro animal impuro que se utiliza para velas, jabones o para aceites de maquinarias, está permitido comprar y vender, ya que la grasa perdió su estado de uso alimenticio y no tememos que consuma de ella. Ya cuando la, la grasa de animal pasó a ser otra cosa, pasó a utilizarse para vela, ya no es apta para consumo humano, en ese caso sí está permitido comerciar. Cobrar una deuda a un gentil con alimentos prohibidos por la Torá. Un gentil, un no judío que le debe dinero a un yehudí y el gentil quiere cancelar su deuda entregando alimentos prohibidos por la Torá en vez de dinero, le está permitido al yehudí tomarlo como pago y luego venderlo a otro gentil, ya que considera que está salvando su dinero y no está comerciando. Pero hacerlo adrede, esto de entrada, prestar dinero al gentil para que luego al vencer la deuda cobrar ya de antemano con alimentos prohibidos por la Torá, eso está prohibido.
O sea, si ya lo armó de antemano, está prohibido. Si fue, bueno, como para salvar su deuda, está en ese caso permitido. La Torá siempre trata de evitar de que la persona pierda su dinero. Entonces, por eso hay casos donde permite. ¿Puede un yehudí asociarse con un no yehudí para vender alimentos prohibidos por la Torá? Eh, Depende. Si el yehudí solamente es socio, pero el que comercializa y hace todo es el gentil, lo hace él en su casa o en su negocio particular y solamente la ganancia es compartida, hay jajamim que prohíben, ya que muchos dicen que es una prohibición de la Torá. Por el contrario, hay sabios que sí permiten asociarse de esa forma, ya que el yehudí no está presente en el lugar y no tiene contacto directo con los alimentos prohibidos. No tememos que él consuma de esos alimentos, por eso algunos de los sabios permiten. En cada caso hay que consultar con un rabino de confianza para ver qué es lo que dictamina, si puede hacerlo o no, el asociarse con un no yehudí para vender esos alimentos prohibidos. De esta última manera se puede regir solo que el que se abstiene de asociarse con un gentil, Hashem le proporcionará su sustento de manera permitida. El que puede abstenerse de hacer esto es mucho mejor. Está prohibido que el yehudí trabaje junto al gentil en el mismo lugar, aunque cada uno venda sus alimentos. Por ejemplo, el yehudí vende los alimentos kosher, el gentil vende sus alimentos no kosher, porque como están los dos en un mismo dominio, lo que tememos es que el yehudí, por equivocación o a propósito, pero sin darse cuenta, consuma un alimento que no es kosher. Entonces, no en el mismo local los dos. Un yehudí que trabaja de empleado en un local de un gentil que vende alimentos prohibidos. ¿Puede un yehudí trabajar como empleado en un local de venta de alimentos prohibidos? La respuesta es sí, si no puede conseguir otro trabajo y ese es su sustento, puede hacerlo. Pero bueno, siempre es mejor si puede conseguirse otro trabajo por el tema que siempre decimos antes, que él pueda llegar a consumir de esos alimentos. Está permitido ser intermediario para vender alimentos prohibidos al gentil cuando no tiene ningún contacto con estos alimentos, o sea, solamente él es intermediario. No tiene en ningún momento contacto con los alimentos, solamente él hace de intermediario y habla con uno y habla con otro como para hacer la transacción, pero en ningún momento él tiene contacto con los alimentos, entonces en esos casos sí se permite. Eh, Comerciar con alimentos que fueron prohibidos por nuestros sabios. La regla es la siguiente: todo alimento que la Torah prohíbe está prohibido comerciar con ellos. Y alimentos prohibidos por nuestros jajamín, por nuestros sabios, está permitido comerciar con ellos. Eso es lo que dijimos antes. Por lo tanto, se permite comerciar, por ejemplo, con leche ordeñada por un no yehudí. Esa es una prohibición de los sabios. Entonces puedo comerciar con eso cuando un yehudí no estuvo presente en el ordeñe. Lo mismo los quesos elaborados, todos los lácteos elaborados con esta leche, está permitido comerciar. La excepción a la regla es el vino. El vino elaborado por el no yehudí, aunque es una prohibición rabínica, eh, también está prohibido comerciar con este tipo de vinos. Comprar alimentos prohibidos por la Torá para alimentar a sus empleados o para regalarle a ellos. ¿Se puede o no? Hay sabios que prohíben comprar alimentos para sus empleados que no sea kosher, porque dice como que le está pagando una deuda de ellos con alimentos prohibidos y es considerado como que está comercializando con esos alimentos. Hay otros sabios que sí permiten, ya que ellos sostienen que cancelan una deuda y no se considera comerciar,
eh, y la persona necesita alimentar a sus empleados, entonces algunos sabios lo permiten. En todos estos casos hay que consultar a un rabino a ver cómo hacer. No obstante, está permitido entregarle dinero al gentil, al no judío, y decirle, bueno, anda y comprar tu alimento, aunque sabemos que él va a comprar comida no kosher, se puede hacer. Está prohibido comprar alimentos prohibidos por la Torá para regalarle al gentil, ya que se considera que está adquiriendo para comerciar, por cuanto que regalar se considera como comerciar, ya que si el Yehudi no recibió ningún provecho del gentil, no le regalaría nada. ¿Por qué yo le voy a regalar algo a otra persona? Es porque tuve un provecho, tuve una satisfacción de esa persona. Entonces, en este caso, un yehudí no puede regalar un alimento prohibido a un no yehudí. Puede regalar algo permitido o el dinero, como dijimos antes, para que él compre lo que él quiera. ¿Qué pasa si un yehudí recibe como herencia alimentos prohibidos? Él puede después venderlos a otra persona porque esto se considera que no lo hizo intencionalmente, solamente que le cayó la herencia encima, entonces que tiene que tener un provecho de esa herencia, los puede comerciar. Un gentil que trae de regalo al Yehudí alimentos prohibidos por la Torá, eh, no se puede tener provecho de esos alimentos. Algunos sabios permiten venderlos, o sea, tener provecho de esos alimentos y venderlos a otras personas. Eh, Porque de vuelta no se le presentó intencionalmente, solamente que se lo regalaron. Un yehudí que trabaja como empleado del gentil. Un yehudí que trabaja como empleado del gentil y le exige que le cocine una comida con ingredientes prohibidos por la Torá, está permitido hacerlo solo en momentos de apremio. Por ejemplo, que no puede deshacerse de dicho trabajo y conseguir otro para sustentarse, como dijimos antes. Lo puede hacer, pero bueno, tratar de conseguir otro empleo. Un yehudí encontró un alimento prohibido por la Torá en la vía pública. ¿Qué hace? Hay cacamín que prohíben tomarlo y luego venderlo a un no judío. Hay algunos que sí lo permiten para después venderlo. El que se comporta de manera tal que lo vende inmediatamente luego de encontrarlo, tiene en quien apoyarse. Y si el mismo Yehudi quiere tener provecho de dicho alimento, como por ejemplo dárselo a su perro, está permitido que lo recoja. Eh, bueno, acá habla también de qué pasa si un yehudí tiene frutas con gusanos y sabemos que la Torah lo prohíbe consumir, pero sí lo puede vender a un gentil que no le moleste, avisándole obviamente que esa fruta tiene gusanos, pero si están los dos de acuerdo, lo puede vender. Bueno, nos faltan uno o dos temas más para terminar con este tema de Kashrut.